Querido y amado Dios, gracias por este privilegio enorme que tú nos das de esta noche poder hablar aquí a tus hijos en Jaén, en esta iglesia. Tú, Señor, puedas obrar nuestro corazón, dirígenos. Toda esta semana vamos a ver esas preguntas maravillosas y milagros maravillosos que tú haces. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿cuántos de los que están aquí son bautizados? ¿Puedo ver sus manos? Bautizados. Muy bien. Dios lo bendiga. Excelente. Gracias. Con mucha más razón, entonces, la pregunta de esta noche. La primera pregunta que encontramos está en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Génesis 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Yo sé que tú conoces esta historia, yo sé que tú sabes de esta historia, la historia de la creación. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis habla del amor de Dios de manera creando todo, preparando todo para el ser humano, creando todo para ti. Él el primer día crea la luz, agarra este mundo, crea la luz, luego separa las aguas, luego pone las plantas, luego las lumbreras el día y la noche, luego los animales, ¿no? Cuando llega el sexto día, de manera especial, después de haber creado los animales terrestres, Él crea al hombre. Y Él crea al hombre de una manera diferente. Él crea al hombre de una manera específica. Dice que Él lo forma de barro. Imagínense un hombre de barro, de arcilla, aproximadamente de 4 metros. Adán aproximadamente medía 4 metros. Yo no sé si echado entraría aquí, de repente a las justas, 4 metros, perfecto, simpático, fuerte, ¿no? Más o menos como yo, ¿no? La Eva le daba en el hombro a Adán, o sea, más o menos medía 3 metros 80, 75, ¿no? Hoy en día las damas miden 1,5 metros nomás, ¿no? Imagínense a Eva, una mujer de 3 metros 75. Bueno, era perfecto. Dios creó al hombre y lo forma con cariño, con amor, con dedicación. Y cuando Él termina de crearlo, Él se acerca a ese muñeco de barro y en su nariz dice que sopla aliento de vida, Él sopla. ¿Y qué cree que vio? Lo que fue lo primero que Adán vio. Al abrir sus ojos, él ve a quién, a su creador, a Dios. Y él se alegra, no se asusta, se alegra y comienza a ver todo por primera vez, los pájaros, las plantas, el agua, el gras donde estaba sentado, y comienza a ver, y él comienza a sentir el amor de parte de Dios. Y Dios le dice, y Dios le explica: mira, todo lo que tú ves, hace 6 días yo lo estuve creando. ¿Y sabes para quién? Para ti. ¡Qué maravilloso! Adán habrá estado feliz. Y tú conoces la historia, estoy resumiendo. Luego que le da un trabajo Dios a Adán, que ponga los nombres a los animales. Él ve de que estaba solo. Dios ve con claridad que no es bueno que el hombre esté solo. Así que lo hace dormir y crea a Eva. Y a Eva la crea de una manera muy especial. ¿Cómo la hace? Dios hace ahí la primera operación, la primera cirugía. Lo hace dormir, abre ahí el costado de Adán y saca una costilla para formar de ahí, ¿a quién? A Eva. Y él, después que forma a Eva, se despierta. Él, cuando ve entrar a Eva, le dice: carne de mis carnes, hueso de mis huesos. Reconocía porque le faltaba una costilla. Y él sabía de que esa pareja que Dios le había creado era una pareja que debería durar para siempre. Ese concepto maravilloso. ¿Sabes por qué te cuento esto?
Porque en el capítulo 3 que hemos estado leyendo, justo el versículo que hemos leído, es el capítulo más triste de la Biblia. ¿Por qué? Porque después de toda una felicidad maravillosa de la cual Dios había creado y hecho las cosas, entra ¿qué cosa? El pecado. En el capítulo 3 encontramos el pecado. Como Satanás, medio la serpiente, engaña a Eva, y etcétera, etcétera. Tú conoces ya la historia. Y todo se comienza a destruir. Todo comienza a hacer tristeza. Pero yo quiero rescatar lo que estamos viendo aquí. Cuando Adán y Eva pecaron, a pesar que Dios les había dicho, el día que ustedes pequen, el día que ustedes desobedezcan, ustedes van a morir. Dios, cuando peca el hombre, no va y lo mata, no va y lo castiga. Y ahí estamos leyendo el texto, ¿no? Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde estás? Y algunas versiones está referido todavía tú. Aunque si solamente dijera ¿dónde estás? Ya está implícito. Pero en el texto hebreo, por eso que unas versiones lo ponen ahí, pone específicamente ahí, ¿dónde estás tú? Porque esta es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. Esa es la primera pregunta que Dios le hace a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted responda, para que usted entienda su situación. Esta noche usted tiene que entender y responder esa pregunta. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual, tu cristianismo? Hace poco, el sábado, yo estuve predicando de la vida cristiana en una iglesia y yo mencionaba que la vida cristiana es un proceso que comienza con el bautismo, que es un nuevo nacimiento, haciendo memoria de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Y cuando uno comienza en el bautismo y uno comienza una vida nueva, un nuevo nacimiento, comienzan los días a pasar, comienzan los meses o años a pasar, pero resulta que hay muchos cristianos que cuando miran para atrás y miran su bautismo y su nacimiento, resulta que ven el mismo ser humano que así como salió del bautisterio. Solamente cambiaron algunas cosas. Por eso es que Dios hace la pregunta esta noche para cada uno de ustedes y le dice, ¿dónde estás tú? Tú puedes decir, físicamente estoy aquí, claro, físicamente. Pero quién sabe, esta noche tú puedes estar sentado aquí, pero tu pensamiento está en otro lugar. Preocupación del trabajo, preocupación que mañana comienzan las clases, mañana de repente las damas que van a hacer de comida, qué es lo que van a hacer y tantas cosas. Pero Dios hace una pausa en medio de la circunstancia. Y este problema que había pasado con Adán y Eva era un problema serio. Pero aún así, en medio de ese problema serio, lo primero que Dios le pregunta a Adán y Eva es, ¿dónde estás? Y esta noche, ¿tú te has puesto a pensar dónde estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Escuché cantar a nuestra hermana, qué bonito cántico. Tienes que orar. La pregunta también puede ser, ¿cuánto tiempo oras? ¿Oras? Un día un hermano me dijo, pastor, yo sí oro, y oro como Daniel, 3 veces al día. Qué bueno, a ver, ¿qué momento? Pues oro 3 veces al día, cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno, yo oro 3 veces al día. O de paso, el tipo de oración que tenía Daniel no era esos 3 tipos de oración. Aparte de su oración por sus alimentos, aparte de su oración cuando se levantaba y cuando se iba a dormir, aparte de su oración, yo felicito a los cristianos que antes de abrir la puerta para salir para cualquier cosa ora, aparte de eso, Daniel oraba 3 veces, aparte de eso. ¿Qué cosa? Separaba un tiempo especial, dice que la Biblia abría las ventanas y la gente lo veía orar. ¡Qué maravilloso! Por eso la pregunta de esta noche para ti, mi querido hermano y querido amigo, ¿dónde estás tú? A veces nos podemos captar que estamos bautizados o somos cristianos, cargamos una Biblia, llevamos una Biblia. Voy a la iglesia adventista,
pero de repente nuestra vida está perdida. Por eso Dios hace una pregunta y Él deja que nosotros contestemos. Ahora, yo tengo una lógica. Dios sabía dónde estaba Adán, porque Adán se había escondido, porque habían comido el fruto, y ellos respondieron. ¿Qué cosa respondieron Adán y Eva? Ellos respondieron, oí tu voz, mira, ¿qué más? Tuve, ¿qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mira, aquella persona que tiene temor cuando Dios habla, ¿es por qué? ¿Porque está bien con Dios o porque está mal con Dios? A veces cuando yo predico la venida de Jesús y predico las señales, no sé, la lección que hemos terminado, ¿cierto? La escuela sabática, lo que hemos estudiado, que hablaba también de la venida de Jesús. Hay hermanos que dicen, pastor, estoy de miedo, ¿no? Ya se acerca la ley dominical, la marca de la bestia y estas cosas, Jesús ya vuelve. Yo pregunto, aquel hermano que siente miedo cuando escucha que Jesús va a volver pronto, ¿es porque está bien o porque está mal? ¿Que tiene miedo a qué cosa? A perderse. Y de paso, el miedo, el sentimiento del miedo es el sentimiento para todos los fracasos. Es la base para todo el fracaso. Aquella persona que tiene miedo, tiene pecado. Escuche bien, el cristiano, si no tiene pecado, se ha confesado sus pecados, no tiene por qué tener miedo. Pero el miedo es la base de todos los fracasos. Un muchacho que a veces le dice, ¿por qué tú no estudias, no te vas a la universidad? Tengo miedo que me jale. Miedo, fracasa. Muchacho se queda soltero toda su vida. ¿Por qué te quedas soltero? Es que yo estaba enamorada de ella, pero tenía miedo que me declare y que me chotee. Miedo, fracaso. Queridos amigos, el miedo es consecuencia del pecado. Y en la vida espiritual es similar. Si usted siente miedo, ahora es una cuestión que usted va a decir, yo soy valiente, pero yo no sé qué hay en su corazón realmente. Si usted siente miedo por alguna circunstancia, porque tiene pecado, Adán y Eva tuvieron miedo, estaban desnudos, vieron su condición. Y lo bueno sería que cuando el ser humano vea su condición, en vez de decir, mira, yo estoy mal, me voy a Dios. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? En vez de acercarse a Dios, ¿qué hace? Se esconde, huye. Yo encontré una dama allá en Chiclayo que comenzaba a llorar. Yo estoy mal, pastor, no estoy bien. Mi vida está mal, mi hogar está mal. Tú necesitas de Cristo. ¿Conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Ella había sido bautizada. Sé de Dios. Pero en vez de ir a Dios, ¿sabes qué cosa me dijo? Hoy en la tarde voy a comprar una caja de cerveza y ahí me voy a meter una tranquera, así me dijo ella. O sea, el ser humano, en vez de acercarse a Dios cuando está mal, busca su solución personal, busca la solución humana. Por eso es que Dios pregunta y dice, ¿dónde estás tú? Tú tienes que saber, primera cosa, tu condición. Ahora, el hecho de que tú sepas tu condición no es garantía realmente de que Dios va a hacer algo contigo. Y las personas se esconden. Adán y Eva se escondieron. Aquí no hay una pregunta lógica. Yo pregunto, Dios, que lo sabe todo, que había creado las cosas en 6 días y el 7º día creó el sábado. Dios sabía dónde estaba escondido Adán y Eva. Pregunto. ¿Sabía o no sabía? Dios sabe todo. ¿Y por qué entonces pregunta? Interesante. ¿Sabes por qué? Para que tú hables con Dios. ¿Dónde estás tú? Esta noche, querido amigo, de repente estaré hablando quizás para alguien que su familia, su vida no está bien. Quizás está hablando para alguien que su vida espiritual se bautizó en la iglesia, pero ya no es el mismo hombre, esa misma mujer que cuando se bautizó en la iglesia.
Hombres y mujeres vienen y dicen, pastor, no sé qué me pasa. Cuando me bauticé salía todos los sábados a la tarde a tocar puertas. Hacía esto, hacía lo otro. Hoy ya no quiero ni quiero leer, no quiero ver la Biblia. Los problemas me desaniman. ¿Qué pasa, pastor? La misma pregunta te hace Dios y dice, ¿dónde estás tú? Pero mira, Él no te llama para poderte encarar. Él te llama para que tú le puedas responder. Mi querido amigo, Dios, en su inmenso amor, conoce la situación de cada uno de nosotros. Amén. Él conoce todo de ti. Él sabe todo de ti. Encontré una vez un anciano que un día toca mi puerta tempranito, llega a mi casa, se sienta y se pone a llorar. Yo no entendía por qué se ponía a llorar. Y, pastor, yo he sido bautizado hace 25 años, pero el día de mi cumpleaños, en la oficina, en la presión, me dijeron, toma, vienes un poquito, toma. Y él estaba cumpliendo ya varios años, cerca de 63, estaba para jubilarse ya. Y él en su alegría, para adentro. Pero resultó que no quedó con no solamente ese poquito. La alegría se volvió efusiva, grande. Y él venía a decir, pastor, 25 años yo nunca he tomado. Y vengo aquí, pastor, a darle a conocer mi situación espiritual porque me siento mal. Soy dirigente, soy anciano de la iglesia. Vengo a traer el cargo. Y haga lo que usted sabe y lo que tiene que hacer. Muchas de las personas quizás hubieran dicho, mira, está bien, te abrazo. Queridos amigos, yo hago una pregunta. Así él no haya venido al pastor, yo hago una pregunta. ¿Dios ya conocía su problema? Sí. ¿Dios ya sabía cómo se sentía y qué cosa había pasado? Sí. Puede ser que esta noche haya alguien que está en la iglesia, viene a la iglesia, no sabe que no está bien. Nadie lo ve hacer las cosas que hace. Nadie. De repente la familia sabe. Y por eso es que Dios te pregunta esta noche y te dice, ¿dónde estás tú? No te pregunta porque Él no sabe. Te pregunta porque Él te conoce. Sabes, Dios sabía dónde estaba escondido el hombre. Y Dios espera una respuesta de todo hombre. Ahí en la foto ustedes ven a Esther. Esther el año pasado se bautizó. Yo fui a su casa de Esther. Ella vivía en Jayanca, en un lugar que se llama Pampa de Lima. Me acuerdo que ya estaba oscureciendo, era día jueves, y ella nos esperaba en su casa. Nos abrió la puerta, nos sentamos, estaba su hija, y hablamos. Ella había terminado de estudiar la Biblia, ya conocía de la Biblia, estaba yendo de vez en cuando y venía en las noches a los programas a escuchar la palabra de Dios. Pero Esther contó una historia interesante. Dice, pastor, mire, yo antes de la pandemia yo estudiaba la Biblia. Y toda persona que traía el mensaje de la Biblia yo le abría. Testigos, los mormones, los evangélicos, los adventistas. Yo sabía que con Dios todo es bien. Habíamos decidido con mi esposo ir a una iglesia y no sabíamos a cuál de todas ir. Pero llegó la iglesia adventista y habíamos decidido ya ir a la iglesia adventista. Pero vino la pandemia, se cerraron las iglesias. Por motivos de trabajo no habíamos podido ir antes a la iglesia.
Pero en la pandemia su esposo enfermó y su esposo murió. Y ella llorando, pastor, ya acabó la pandemia. Yo quiero cumplir lo que prometí en mi corazón a Dios. Una mujer destrozada. Yo de broma al inicio le había dicho, antes de que comencemos a hablar y comenzar a llorar, digo, pues te dejó casa, le digo, te dejó casa, trabajo. Pero cuando terminamos de hablar me dijo, pastor, yo entendí de qué sirve tener una casa si falta alguien en la familia, si falta alguien en la casa. ¿De qué sirve tener buen trabajo, de que no te falte nada, si al final tú no eres feliz? Mi querido amigo, Dios tiene un propósito para nosotros, así como Dios tuvo un propósito para usted. Ella el sábado, terminando la campaña, se bautizó. Y ella es un milagro de Dios. Yo me he propuesto, cuanto pueda, tomarme y pidiendo permiso, contar la historia de esas personas, porque son un milagro del Señor. Aquella persona que piensa que en la iglesia no hay milagros, hay. Y ahí está Esther, y estas noches voy a contar diferentes milagros, diferentes personas. Pero esta semana no se trata de escuchar solamente los milagros que Dios ha hecho en otras personas y en otros lugares. Esta semana se trata de que el milagro suceda en tu vida. Yo estoy hablando para todos, porque puede haber un creyente, alguien que sabe que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero solamente esa persona sabe que no está andando bien con Dios. Yo no te estoy pidiendo que me cuentes, que tú le cuentes al pastor, no. Eso Dios ya lo sabe, pero Dios si quiere escuchar una respuesta tuya, en que tú le digas, Señor, aquí estoy, mira, mi vida está mal, yo necesito hacer un compromiso contigo nuevamente. Puede ser que hay una persona así, pero esa decisión es tuya. Yo muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado con Adán, qué hubiera pasado con Eva, si nunca hubieran respondido a Jesús. Yo creo que en ese instante Dios hubiera dicho lo que le correspondía, era la muerte. Tú sabes que Adán y Eva no murieron en ese instante. Tú y yo de repente merecemos cosas terribles por lo que hacemos, lo que prometemos a veces a Dios. Pero Dios nos dice una pregunta sencilla. Hijo, Carlos, María, Susana, Guillermo, Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta noche yo quiero terminar cantando, ¿saben? De paso, vamos a poner el himno, el karaoke que hemos cantado al inicio. De paso, yo he puesto el karaoke hacia a capela porque yo deseo que cada uno de ustedes cante. Porque a veces cuando está cantado, balbuceamos. La idea es que usted cante. Y la canción, el himno que escogí para esta semana es A Jesús entrega todo. Solo tú no vas a poder hacer nada. Y si hay alguien que en su corazón realmente, no importa su condición, si es bautizado o no bautizado, si tiene tiempo, es joven, adulto, necesitamos entregar siempre nuestro corazón a Dios. Y si hay alguien que quiere entregar su corazón a Dios mientras cantamos, yo quiero que te pongas en pie.